Bienvenidos, semana 5, viernes 3 de julio del 2020, con el proyecto Historietas sobre los aportes de personajes de la ciencia, política, deportes o artes a la sociedad. Hoy corresponde la actividad número 5 con el título Elaboración del guión de tu historia. Hoy damos por finalizado el proyecto de esta semana, así que vamos a tener 6 pasos para concluir nuestra historieta. El primer paso es diseña y dibuja tus personajes. Es importante que utilices tu creatividad en este proceso. El diseño de tus personajes se refiere a quién o quiénes protagonizarán y participarán en tu historieta. Puedes darles una característica física definida con rasgos que permitan reconocerlo. Dibuja y pinta tus personajes. Con esta idea clara, es momento de realizar el guión de la historieta. Vamos al siguiente paso. En el primer paso ya vamos a ir pensando en el personaje que en el transcurso de esta semana tenías que ir diseñando o viendo características que tú querías para tu personaje. Por eso te hemos dado muchas biografías de, por ejemplo, de Malala Yousafzai, de Matilde Hidalgo, de Marta Tenorio, y precisamente era para que vayan escogiendo su personaje. Paso 2. Escribe el guión de tu historieta. Revisa los personajes y piensa en las historias que desarrollarán. En este paso debes construir tu propia historia, imaginando lo que quieras ser, tus sueños, ideales y las contribuciones que quisieras realizar para cambiar al mundo. Puedes recrear una de las historias de esta ficha o crear tu propia historia con una idea para cambiar el mundo. Hemos revisado la historia de personas vinculadas con la política, la ciencia, el arte y el deporte. Con la información que hemos revisado en esta semana, responde las siguientes preguntas para tener más recursos para tu proyecto. Vamos simplemente a contestarlos mentalmente, no es necesario escribir. ¿Qué personas o personajes te llamaron más la atención de los que hemos revisado esta semana? ¿Cuáles son los logros más importantes de esas personas? ¿Cuál de estas historias te pareció importante que otros niños y niñas de tu clase conozcan y por qué? Por ejemplo, recuerda que tuvimos a Malala Yousafzai, quien le dispararon por defender los derechos de las mujeres, también a Matilde Hidalgo, que es una de las mujeres más emblemáticas de aquí del Ecuador, ya que fue una de las pioneras en reclamar los derechos de la mujer y la igualdad, sobre todo de género. Al inicio de esta semana revisamos el tipo de historieta que crearíamos. ¿Lo recuerdas? Aún puedes cambiarla. ¿Recuerdas el tipo de historieta? Había de cómic, de ciencia ficción, de aventura, policíaco, ciencia, informativos, que les expliqué yo al principio en el video número 1 del día lunes. Paso número 3. Divide la historia que construimos en cuadros o viñetas. Ya te vamos a explicar qué es. Una historieta está conformada por varios cuadros o viñetas que contienen la información que vas a relatar. Es importante que planifiques cuántas viñetas utilizarás. Dibújalo en una hoja o en un cuaderno. En la siguiente imagen se muestra una visión de una hoja en 9 viñetas. ¿Cuántas necesitas tú para contar tu historia? Aquí tenemos el ejemplo. Esta de aquí, este rectángulo es una viñeta y dentro de este rectángulo yo puedo escribir mi primera parte de la historia o mi introducción. Puedo incluso colocar aquí el título de cómo se va a llamar mi historieta. Y luego, si se dan cuenta, está dividido en 3 cuadritos. Estas de aquí son 1, 2, 3 viñetas más. Aquí puedo empezar a contar la historia. Yo que sé, que mi personaje salude y que vaya realizando diferentes actividades para contar mi historia. En este caso nos han colocado 9 viñetas, pero tú puedes hacer tu historieta de 4, de 3, de 5, o puedes incluso contar tu historieta en una sola viñeta, siempre y cuando en la viñeta se vea la historia. Este es un ejemplo. Paso 4. Dibuja los personajes de tu historia y sus acciones en cada viñeta. Recuerda que debe mantener un orden preciso para que tu narración se pueda entender fácilmente. Es decir, tiene que ir de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. No vas a colocar el principio arriba y vas a colocar después del principio lo que sigue al final, porque cuando una persona lo lea no lo va a entender. Tiene que ir en una dirección y en un solo orden. Paso 5. Escribe el texto o los diálogos para tus personajes. Mira la siguiente imagen como referencia. Aquí tenemos una historieta, en este caso de Mafalda, que ya la habíamos revisado, y donde ella nos cuenta una historia. Aquí hay una historia cortita. Miren, ¿cuántas viñetas? Una viñeta, 2, 3 y 4 viñetas. En 4 viñetas nos contó un chiste. Ella le pregunta al papá: ¿vos sos un buen papá? El papá le contesta: y creo que sí. Pero sos el más bueno de todos los papás del mundo. El
Papá le dice, bueno, no sé, a lo mejor hay otro papá más bueno que yo. Entonces Mafalda dice, lo suponía, y se va molesta. Ella pensaba que su papá era el más, mejor papá de todo el mundo. Paso número 6. Ahora que ya tienes tu historieta, puedes pintar y decorarla como tú quieras. Recuerda guardarla en tu caja portafolio para presentarla a tu profesor una vez sea posible. En este caso pueden tomar una fotografía porque el portafolio le revisaremos al final y me envían la fotografía de su historieta. Para concluir, vamos a ver dos cositas más que siempre vemos los días viernes. Vamos a revisar la autoevaluación. Durante esta semana abordamos algunos temas relacionados con las ideas que cambiaron el mundo. Con esto en mente, responde las siguientes preguntas. Estas las van a contestar en su portafolio. ¿Qué he aprendido con el proyecto de esta semana? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Para qué me ha servido? ¿En qué otras ocasiones puedo usar lo aprendido esta semana? Esto lo vamos a anotar, todas estas respuestas, en nuestro cuaderno o en nuestro portafolio. También vamos a realizar nuestro diario semanal. Diario semanal. Es importante poder expresar nuestras emociones. Esto nos permite conocernos mejor y nos ayuda con nuestro bienestar. En esta semana te proponemos que escribas en tu diario las emociones que sentiste al realizar las actividades que te propusiste. Es decir, en esta semana vas a colocar en tu diario semanal, que puede ser un cuaderno o en el portafolio en la final de esta semana, colocas qué emociones sentiste al realizar el proyecto de esta semana, que fue la historieta. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Te enfadaste? ¿Por qué te enfadaste? ¿Te pusiste alegre? ¿Por qué te pusiste alegre? ¿Te gusta dibujar? Escribe ahí todas tus emociones. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Cuáles fueron las emociones? De esta forma damos por finalizado nuestro proyecto de la semana número 5, esperando que todas las dudas sean aclaradas. Y no duden de consultar o enviar un mensaje, en este caso a mi persona, para yo poderles colaborar y ayudar. Recuerden que les enviaré hoy la tabla del 6 en música y ustedes pueden enviarme el audio cantando, es decir, haciendo la misma música, o simplemente me dan la tabla de multiplicar del 6 con un audio, no hay ningún problema. También hay que considerar que yo el día de mañana les enviaré, o más tarde les enviaré lecturas o una receta que hagan. Eso es opcional, lo pueden hacer como no para el fin de semana. Sin más que decirles, me despido y espero que tengan un buen fin de semana.